Un saludo a toda la comunidad de salvadoreños que nos ven en todas partes del mundo, Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Sacramento y Houston, en México, en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, en Europa, en Australia incluso. Para todos ellos un saludo y mis mejores deseos de que se encuentren bien de salud junto a sus familias. Un saludo muy entrañable también a los salvadoreños y salvadoreñas que desde el territorio nacional seguimos empecinados en construir una sociedad más justa, una sociedad más solidaria. Y eso para nosotros sería como la novedad después de la pandemia. En estos últimos días estamos entrando o hemos entrado recién a una nueva etapa. Dentro de lo que es la llamada coyuntura de la pandemia, hemos entrado a una nueva etapa y es la etapa de la ruptura de la cuarentena. Es decir, salir del confinamiento social para tratar de reconstruir los daños que se han ocasionado a la economía y tratar de sobrevivir en medio del virus. Un virus que sigue pululando por todas las ciudades, por todas las calles, por todos los cantones de nuestro país. Entonces hemos entrado a esa nueva etapa. En el marco de esa nueva etapa, pues vemos una serie de hechos que están vinculados a la situación de incertidumbre que se ha generado y que algunos son más visibles que otros. En primer lugar, vamos a mencionar que nos hemos topado en estos días con que los diputados se han recetado un jugoso seguro de vida de alrededor de $125,000 cada uno. Entonces, parece ser que los diputados, tratando de aprovechar la incertidumbre de la población, se han recetado ese seguro de vida, como digo, muy jugoso, un seguro de vida que no está al alcance, por supuesto, de la inmensa mayoría de la población trabajadora. Hace recordar los fondos millonarios que ellos mismos se recetaron para construir un palacio legislativo al estilo romano. Pues bien, esa es una noticia, un balde de agua fría que nos cae como población, ¿no? Lo otro es el hecho de que la Sala de lo Constitucional ha declarado como inconstitucional las medidas o el decreto ejecutivo que habla de, la superación de la cuarentena y la reactivación económica. Y acá realmente hay que hacer una valoración harto sincera, diría yo. Realmente la Sala de lo Constitucional, en tanto son los gendarmes del capital y en tanto son los caballeros templarios del capitalismo, están obligados a declarar como inconstitucional cualquier tipo de medidas que dañe, entre comillas, los intereses de los grandes empresarios, los intereses del capital. En ese sentido, cuando estamos hablando de o el gobierno en su decreto ejecutivo habla de una reapertura gradual de la economía y establece rubros, etc., en realidad los grandes empresarios lo que querían o lo que quieren todavía es que esa reapertura no tenga ningún tipo de restricciones, es decir, que todos los grandes empresarios, porque obviamente están pensando en los grandes empresarios, ¿no?, que todos esos grandes empresarios puedan abrir libremente y sin restricciones o sin regulación de ningún tipo, para tratar de consolidar esa idea o justificar esa idea de que cualquier tipo de reapertura gradual es inconstitucional porque viola los derechos humanos o porque viola o restringe las libertades. Lo que hay que pensar acá, o lo que hay que decir más bien, es que ellos, cuando hablan de derechos humanos o cuando hablan de libertades individuales, están pensando en las libertades individuales del capitalista como tal, del empresario como tal. Entonces, para ellos es un atentado, por ejemplo, que se regule o se restrinja la libre circulación, porque eso impide o restringe en realidad la libre circulación de las mercancías.
Cuando piensan en libertades individuales, en realidad están pensando en las libertades liberales que le dieron fundamento a la sociedad capitalista en las sociedades como las nuestras, ¿no? Entonces, lo que han usado, como digo, los grandes partidos políticos tradicionales es el argumento de una violación de los derechos humanos, el argumento de que el gobierno no está haciendo nada para tratar de justificar eso. Y los resultados los vemos casi de inmediato, ¿no? Los ciudadanos creen que pueden hacer lo que ellos quieran, pensando en que es más importante su libertad individual que la libertad colectiva o los intereses colectivos. Y entonces desde el día, bueno, incluso desde el día domingo o lunes, empezamos a ver un flujo de personas realmente sin ningún tipo de restricciones que al final podría decantarse en un aumento considerable del ritmo de contagio en el país. Eso va a traer resultados negativos, sobre todo a la población más vulnerable. Los grandes empresarios no son vulnerables. Los que somos vulnerables somos los trabajadores, los que usan el transporte público, los que venden en la calle, los que no tienen la capacidad económica para estarse lavando las manos a cada rato o para estar comprando mascarillas para protegerse. Entonces, como digo, se ha utilizado esa coartada de la violación de los derechos humanos para sembrar incertidumbre en la población y que eso se decante en una serie de resultados negativos que pongan en serios aprietos al sistema de salud público en este país. Lo que estamos viendo es que los grandes partidos políticos tradicionales, ante la incapacidad intelectual, social, política y cultural que tienen para recomponerse como tales, entonces ante esa incapacidad, los grandes partidos políticos tradicionales lo que están haciendo es generando una serie de dudas, incertidumbres y acusaciones en el que consideran el principal enemigo. En este caso estamos hablando del Partido Nuevas Ideas y del presidente Nayib Bukele, en el entendido de que ellos creen que al dividir o al tratar de erosionar a esos, al partido político Nuevas Ideas y al presidente Bukele, eso le va a rendir réditos en las elecciones de 2021. Están pensando en aquello de que divide y vencerás, o están pensando en el viejo refrán popular que dice que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Sin embargo, la lógica política, al menos cómo va, no va a ofrecer ningún tipo de resultados positivos para esos partidos. Y en realidad los pone a ellos como grandes violadores de los derechos humanos en su sentido colectivo. Estamos viendo un enfrentamiento coyuntural entonces entre el Estado capitalista y el que nosotros suponemos debería ser el Estado como sujeto social. Hay un enfrentamiento en ese sentido porque los distintos poderes de ese Estado tienen, al parecer, intencionalidades muy diferentes. Entonces, esto es algo inédito, al menos en las latitudes tropicales, un enfrentamiento coyuntural entre el Estado capitalista y lo que pretende ser un Estado como sujeto social. Se habla en estos momentos que estamos saliendo del confinamiento para entrar a una ruptura de la cuarentena que permita recomponer la economía, se habla de que nos está esperando una nueva normalidad. Pero esa nueva normalidad en realidad es la vieja normalidad que teníamos en la situación prepandémica. Esa nueva normalidad de la que se habla es en realidad la vieja normalidad, solo que con niveles de exclusión social mucho mayores, pero se supone justificados. Estamos hablando de una nueva normalidad. En realidad, lo que deberíamos estar pensando, o lo que deberíamos como población estar tratando de construir es, si vamos a construir una nueva normalidad, es porque tenemos la intención de construir un nuevo país.
Pero lo que estamos viendo, como digo, muchos están afirmando que vamos a una nueva normalidad. Lo que estamos viendo es que en realidad se está pensando en la vieja normalidad con nuevos criterios de selección. ¿Qué sería una nueva realidad o qué sería una nueva normalidad? Sería, por ejemplo, construir una sociedad del bienestar en lugar de pensar en un estado del bienestar. ¿Por qué? Porque una sociedad del bienestar garantizaría de forma mucho más eficaz y adecuada los intereses de la población, sobre todo de la población más vulnerable, que en países como el nuestro son la inmensa mayoría. Una nueva normalidad significaría repensar el modelo productivo desde la micro, pequeña y mediana empresa, para que situaciones como la de la cuarentena que acabamos de vivir no generara ese tipo de crisis en tales empresas y por lo tanto no generara niveles de desempleo como los que están diciendo los grandes empresarios que se han generado. Lo otro sería repensar el sistema de salud público y repensar también el sistema de educación público. Esa sería una nueva normalidad. Sin embargo, como digo, se nos está hablando, o muchos están hablando de la nueva normalidad, y acá lo que nos debemos preguntar como población es si esa nueva normalidad es una buena noticia o es una amenaza. Tal parece que es una amenaza, ¿no? Nosotros hemos estado viviendo y seguimos estando en una sociedad que está basada en la desigualdad social, en una sociedad que está basada en la explotación y en el cuidado de los intereses del gran capital. Eso es lo que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Y la pandemia o la cuarentena sacó a la luz una de las desigualdades que al parecer habíamos dejado de ver, ¿no? Y es la precariedad del sistema laboral en este país. De repente nos damos cuenta de que después de 20 o 30 años de sistema democrático en este país, al salir de la guerra civil, nos damos cuenta que el sistema laboral y que las condiciones laborales son realmente precarias. Bastó decretar una cuarentena de este tipo como para que una buena cantidad, digamos, de trabajadores quedaran sin empleo. Y bastó también el decreto de una cuarentena para darnos cuenta de que muchos grandes empresarios que podían afrontar la situación, lo que hicieron fue suspender a los trabajadores para dejar de pagarles mientras duraba la cuarentena. Entonces, esa desigualdad en la situación laboral fue puesta de manifiesto por esta pandemia, ¿no? Ahora, esta nueva normalidad de lo que nos hablan está plagada de incertidumbres. Es una nueva normalidad que está llena de pasillos oscuros que se nos está vendiendo la idea de que debemos transitar a la fuerza. Sin embargo, como población nosotros podemos decidir si transitamos a esa nueva normalidad o si tratamos de afrontar los retos que la pandemia nos ha puesto, ¿no? Estamos hablando, como digo, entonces de que no se trata de recuperar lo que teníamos. Se trata de afrontar los nuevos retos. No se trata de maquillar o arreglar con parches la situación que teníamos, sino que se trata de construir una situación distinta. Eso sería en realidad una nueva normalidad. Y nos damos cuenta de que esos nuevos retos son los que debemos afrontar como población. Si estamos hablando, o si los grandes empresarios de todo el mundo, no solo en este país, sino que estamos hablando de los grandes empresarios en todo el mundo, están hablando de una nueva normalidad, en realidad en lo que están pensando es en el tránsito a lo que se conoce como capitalismo digital. El capitalismo, en su proceso de adecuación y readecuación, está tratando de caminar hacia su versión de capitalismo digital. Ese tipo de capitalismo va a tener los niveles de explotación y opresión
similares o mayores a los del capitalismo previo, ¿no? Estamos hablando de que no solo se pretende explotar a distancia a la población, sino que también el capitalismo digital pretende mantener a la población enclaustrada, es decir, mantener a la población en un confinamiento social permanente. Ahora, debería ser declarado como inconstitucional un tipo de trabajo que obliga a las personas a estar encerradas en sus casas. Sin embargo, eso nunca va a ser visto de esa manera, ¿no? Entonces, la nueva realidad de la que nos están hablando, la nueva realidad a la que vamos a pasar es, como dirían las abuelas, es la misma mica con diferente cola. Es decir, una nueva normalidad que en realidad es la vieja normalidad, solo que actualizada. En esa nueva normalidad será visto como normal, por ejemplo, y estoy tratando de construir el escenario al cual nos vamos a enfrentar. En esa nueva normalidad será visto como normal excluir al otro. Y si es visto como normal excluir al otro, entonces pierden sentido y pierden validez cualquier tipo de protesta social. Entonces, hay un impacto no solo económico, sino que hay un impacto político, práctico también, al desvirtuar las protestas sociales, que son las que han permitido que los trabajadores tengan una serie de reivindicaciones y conquistas laborales. Entonces, en esa nueva situación, esa nueva normalidad, como le llaman, será visto como normal, o quieren que sea visto como normal, excluir al pobre del trabajo. Y por lo tanto, excluirlo del salario. Y por lo tanto, excluirlo del goce o la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Será visto como normal excluir al pobre de la educación. ¿Por qué? Porque no todos los pobres van a tener la posibilidad de la educación en línea. Será visto como normal excluir al pobre de las casas seguras. Y por lo tanto, los pobres van a ser las víctimas permanentes de los desastres. Será visto como normal también excluir a la población de la seguridad alimentaria y por lo tanto será visto como normal que grandes cantidades de personas tengan permanentemente en sus casas una bandera blanca que indican que tienen hambre, que indican que tienen necesidades que no son satisfechas, que indican que están padeciendo una sociedad tan injusta como la nuestra. Todo eso será visto como normal. Ahora, los actos individuales son los que construyen cotidianidad. Ciertamente va a haber cambios o se van a consolidar una serie de cambios en la cotidianidad post-pandemia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, será visto como normal que las personas usen mascarilla cuando van a hospitales o cuando van a lugares donde hay concentraciones de personas bastante considerables. Eso creo yo que va a ser un hábito que ha venido para quedarse, ¿no? Ahora, esos hábitos en realidad de usar mascarilla o lavarse permanentemente las manos o lavar las verduras, qué sé yo, todas las cosas que se tocan, ese tipo de hábitos en realidad son los nuevos miedos a los que la población se va a enfrentar. No podemos construir una nueva normalidad y por lo tanto un nuevo país sin el concurso de los movimientos sociales. No podemos construir un nuevo país con una normalidad justa si no participan los movimientos sociales y partidos políticos que construyan una lógica distinta de trabajo. Estamos enfrentados a una situación que puede ser vista como una amenaza o puede ser vista como una oportunidad. Nosotros como población vamos a decidir si aprovechamos la oportunidad de una nueva normalidad en un nuevo país o si desaprovechamos la oportunidad y hablamos de una nueva normalidad que en realidad va a ser la vieja normalidad, solo que más sustentada, más justificada.
Debemos romper con la lógica política perversa que nos empuja o nos manipula. Y debemos romper también con aquel tipo de situaciones que como trabajadores nos obligan a enfrentarnos a la muerte con tal de mantener un salario que permita darle de comer a nuestra familia. Ese es el reto, esa es la disyuntiva que empezamos a enfrentar después de la cuarentena.